Dios le bendiga. Feliz 2025. Para este 2025 tengo un regalo para ustedes. Mañana es Reyes. ¿No? Por anticipado le doy el regalito. Tengo un regalo. Hay un pasaje, hay un capítulo que se encuentra en uno de los libros que es muy inspirado por Dios. Si bien hay una controversia entre teólogos, normalmente se eligen los capítulos más relevantes, los capítulos que tienen mucha fuerza. En el libro de Isaías hay varios capítulos donde tienen mucha fuerza, pero muchos teólogos están de acuerdo con que es uno de los capítulos que nos restaura, nos redime y produce en nosotros una transformación. Por eso quiero regalarles para este año este hermoso capítulo que se encuentra en Isaías capítulo 61. Todo el capítulo 61 nosotros vamos a tratar de desmenuzar un poquito algunos versículos, pero todo el capítulo 61 es un capítulo donde nos redime, donde Dios quiere obrar en nosotros su gracia, donde las promesas de Dios se hacen presentes en este capítulo. Por eso, para este año, como dice el versículo 2 de este capítulo, versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Para este año, que pueda ser el año de las buenas noticias de Dios. ¿Cuántos quieren tener buenas noticias de parte de Dios? ¿Saben? Dios no se rige por los gobiernos, no le interesan los gobiernos. Es más, voy a decirle algo que quizás alguno va a decir, ¿será así? Sí, es así. Todos los gobiernos están puestos por Dios, todos. Este presidente que está haciendo la guerra ruso, que está haciendo la guerra está puesto por Dios. ¿Pero cómo? Sí. En realidad está puesto por Dios porque Dios le permite y le da vida. Si Dios quiere sacarle la vida a alguien, se la saca. Nos toca acá, tenemos una venita que es una arteria, nos oprime eso y quedamos, ¿no? Y decimos, ¿qué pasó? Un paro, no tenía nada, estaba sano. Y se murió, ¿no? ¿Esto qué muestra? La fragilidad humana. Entonces, si Dios quiere sacar a alguien, lo saca. Tenemos que entender de que Dios es el que nos da la vida. Y Dios es el que pone a los gobernantes. Así que independientemente de qué gobernante esté, independientemente de el problema que pueda tener nuestro país o no, que el dólar sube, que el dólar baja, que la economía se estalla, que no me alcanza la plata, que todo lo que quieran, Dios nos dice a nosotros, este es el año agradable de Él. ¿Cuánto lo quieren? Yo lo tomo. Para esto tenemos que entender algunos aspectos que nos dice el pasaje. Y hay 3 aspectos que tenemos que tener presente. El primero, esto se encuentra capítulo 61 de Isaías, versículos 1 al 4. ¿Qué nos dice en este versículo? Bueno, la síntesis es que en este año seamos agentes de cambio. Personas que donde se encuentren produzcan cambio. Fíjese lo que dice el pasaje. En primer lugar, el pasaje comienza hablándonos de la Trinidad de Dios. Versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí.
Esta parte nos habla de la Trinidad de Dios. Cuando dice el Espíritu, no está hablando del espíritu humano, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor. Otras versiones hacen mención de que es el Padre. El Espíritu del Padre Jehová. El Espíritu de Yahvé, como en otras versiones le dice. Pero está hablando de el Padre. Jehová el Señor, el Padre. O sea, tenemos dos personas de la Trinidad. Está sobre mí. Y el que dice está sobre mí es Jesús. Jesús entra en la sinagoga, esto lo dice Lucas capítulo 4, entra en la sinagoga. Cuando entra en la sinagoga, los líderes de la sinagoga le dijeron a Jesús, maestro, porque él enseñaba, maestro, el púlpito es suyo. Y Jesús camina hacia el púlpito, como yo he caminado hasta acá, camina hacia el púlpito. En el púlpito no trajo una tablet, en el púlpito había un rollo que medía más o menos unos 70, 80 centímetros, y ese rollo que estaba en el púlpito estaba abierto, que es donde los sacerdotes, los levitas, leían para enseñar al pueblo. Estaba abierto. ¡Oh, casualidad! Estaba abierto en el libro de Isaías. ¡Qué casualidad! Estaba abierto en el capítulo 61. Y Jesús lee los primeros 3 versículos del capítulo y dice él en forma textual, hoy se ha cumplido esta profecía. Quiere decir que cuando el pasaje dice, está en mí, está hablando ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Entonces tenemos la Trinidad. Fíjense cómo comienza ya el pasaje mencionándonos a la Trinidad. El Espíritu de Jehová el Señor, versículo 1, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suyas. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. En este pasaje nos hace mención que tenemos que ser gentes de cambio, personas que donde vamos tienen que producir cambios. Quiero comentarle algo que me pasó hace 37 años atrás. Hace 37, bueno, un poquito más de 37, vamos a poner 38 años. Hace 38 años atrás estaba de novio, había terminado el instituto hacía 1 año, 2 años más o menos, y por ende, cuando empecé a trabajar en el instituto, tuve que dejar el empleo que tenía, y por 3 años estuve trabajando en diferentes lugares, y cuando ya terminé el instituto entré en una empresa, Philips, una empresa que en el lugar donde yo estaba hacían exclusivamente heladeras. Quien me hizo entrar en esa empresa era un hermano que en la empresa tenía un cargo jerárquico. Entonces me llamaron, uno de los ejecutivos, y me dijeron, bueno, por recomendación de fulano de tal, entonces tenía que hacer buena letra, por recomendación de fulano de tal, vas a entrar, te vamos a tener a prueba. Bueno, entré en la empresa y el primer día de trabajo, mi hermano, mi compañero, el que me hizo entrar en la empresa,
Me dice, mirá, dice, al mediodía la empresa provee el almuerzo. Hay un comedor que se encuentra en tal lugar, vos llegás, pasás por la parte donde está la comida, hay selección de comida, vos elegís qué querés, te ponen la comida y te ponen el postre, con una bandeja, y después dice, no podés ir al sector donde yo estoy porque yo estoy en la parte jerárquica y vos estás en la parte de empleado, así que listo, le digo, no. Entonces, primer día de trabajo, voy con mi bandejita, ¿no? Me dan la comida, me dan el postre, miro, había muchas mesas y eran por turnos, miro una mesa que no había nadie, eran mesas chiquitas de 2 o de 4, entonces me siento en la mesa, en la silla, ¿no? Pongo el... ¿Qué hace todo cristiano antes de comer? Oramos, como cristiano, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Oré, ¿no? Entonces, yo normalmente cuando oro en los alimentos cierro los ojos, ¿no? Quizá algunos no, entonces cerré los ojos y ¿qué fue lo que dije? Señor, gracias por este trabajo, primer día de trabajo. Gracias por este trabajo, gracias por todo lo que hiciste, bendecí esta empresa, bendecí. Bueno, abro los ojos y no tenía mi bandeja de comida. Primer día. Bueno, no comí al mediodía, ¿no? Mi hermano, mi compañero, amigo, que me hizo entrar, me dice, ¿cómo te fue? Me dice. Ella sabía que hacían esto. ¿Y cómo te fue? Bien, le dije, bien. ¿Tu día? Bien, bien, bien. Y como no le dije nada, que me habían sacado la comida, me dice, no le decía, entonces él me dice, ¿te sacaron la comida? Ah, sí, estaba orando, cerré los ojos y segundo día de trabajo. Lo mismo, voy con la bandeja, me siento, pongo, oro, cierro los ojos, ¿no? Mi esposa diría, qué cabezón que sos, ¿por qué no abrí los ojos? Yo cerré los ojos, oré, agradecí, abro los ojos, no estaba la comida. Tercer día, vuelvo a hacer lo mismo, busco la bandeja, me siento. Esta vez antes daba gracias oraba por el dueño de la empresa, por todos oraba. Esta vez tenía la bandeja ahí y digo, gracias Señor, bendecí estos alimentos, amén. Y abro los ojos y encuentro a uno que estaba con la bandejita y me miró, ya estaba por llevar mi bandeja y le digo, ¿tenés hambre? Llévala la bandeja, llévala. Y deja la bandeja, no, agarré la bandeja y se la puse en la mesa de él. Tomá, le digo, comela, no hay problema. Por supuesto que yo no podía pedir otra porción porque ya mi porción estaba ahí, ¿no? Bueno, esto después se burlaban, me cargaban, ¿no? Era 3 semanas o 2 semanas más o menos fue que pasé. Igual, yo iba, por supuesto que después no me sacaban la comida porque decía, Señor, bendecí estos alimentos y ya. No me sacaban la comida. Pero había bromas, Y en la tercera semana, cuarta semana, uno, que me sacaba la comida, se me acerca y siempre lo saludé, siempre lo bendecía. Se me acerca y me dice, vos que vas a la iglesia, dice, ¿te puedo pedir un favor? Sí, le digo, decime. Mira, mi esposa tiene cáncer, está enferma, y le hicieron todos los análisis y el cáncer fue muy invasivo. Nos van a dar los resultados, nos dieron unos resultados, pero le van a hacer otros estudios más. Le digo, bueno, yo voy a estar orando por tu esposa y la iglesia va a estar orando por tu esposa, pero vos tenés que reconocer a Jesús que Él es tu Señor, que Él es tu Dios. Sí, me decía todo, sí. Le digo, mira, no había orado todavía por la esposa ni había ocurrido nada. Le digo, mira,
Dios va a hacer el milagro. Oh, qué fe, ¿no? Dios va a hacer el milagro. Y cuando Dios haga el milagro, vos tenés que reconocerlo a Él. Porque si no lo reconoces a Él, no sé, le digo, el milagro Dios lo hace. Porque Dios hace milagros. Y cuando sus hijos se ponen a orar, los milagros ocurren, ¿no? Y Él me dice, sí, yo lo... Entonces ahí le digo, bueno, vamos a orar acá. Y oramos con Él, oré por la esposa, llegué a la iglesia, oramos en la iglesia por la esposa de este muchacho. 3 días después, 3, 4 días después, viene y me dice, le hicieron los últimos análisis y mi esposa no tiene nada. Se sanó. Agentes de cambio. ¿Podemos hacer esto? Pregunto, ¿no? ¿Podemos hacer esto? Hermano, donde vos estás, sos personas de cambio. Mirá lo que dice el pasaje, quiero que lo tomes, porque esto es palabra de Dios para nosotros, para este año. Fíjate lo que dice. Y esto no es algo, a veces uno toma alguna palabra, bueno, quizás lo agarro. ¿No? Esto no es así. Esto es como Jesús le dijo a sus discípulos, todos los que creen vayan y hagan discípulos y todos los que creen sean bautizados. El bautizarse no es el hecho de decir, bueno, si tengo gana. No, esto fíjense que es lo mismo. Dice el versículo 1, segunda parte, porque me ungió Jehová. Me ha... ¿Qué? No aparece. Me ha... Los que tienen Biblias ahí. Me ha enviado. No dice, si tenés gana. Me ha enviado. Orden. Esto tiene que ver con un imperativo de Dios, una orden de Dios, diciéndonos, te envío. ¿A qué? ¿A dónde? Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Dios te envía. ¿A dónde? ¿Me tengo que ir de misionero? Si Dios te dice sí. ¿Pero a dónde me envía? A los que tenés a tu alrededor. ¿Con cuántas personas te cruzaste hoy? Que le pudiste dar el mensaje, que le pudiste hablar de Dios. Te ha enviado a dar buenas nuevas. Y acá viene la pregunta que algunos dicen, pero ¿qué le digo a la persona? ¿Cómo comienzo a hablar con la persona? Bueno, podemos comenzar con nuestro testimonio, hay diferentes maneras de comenzar. Algunos dicen, pero no conozco mucho de teología. Y como que la teología es algo que está oculto. No necesitas conocer teología. Algunos dicen, no conozco mucho la Biblia, no alcancé ni siquiera a leer 3, 4 libros de la Biblia. Tampoco necesitas memorizarte la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿cómo comienzo? Con lo que Dios hizo en tu vida. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Estás acá? Es porque Dios hizo algo en tu vida. Acá el pasaje nos está diciendo, nos ha enviado a predicar buenas nuevas, lo que Dios obró en nosotros. Y ahí comienza y sigue una lista. A vendar a los quebrantados de corazón, personas que están rotas, personas que se encuentran mal, personas que están destruidas. Nosotros tenemos la solución. Tenemos a un Dios que obra milagros. Dios te desafía a que en este año pruebes los milagros de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no existe. Para Dios le dijo a Abraham cuando tenía 99 años. Su esposa tenía 89 años. Ya su esposa primero era estéril, segundo, estaba en el periodo de la menopausia. No podía humanamente, era imposible tener un hijo. Y ella lo entendió esto, ella sabía, ya no puedo tener hijo. Y Dios le dijo, de aquí a 9 meses vas a estar cambiando pañales, vas a abrazar
a tu hijo. ¿Qué hizo Sara? Se empezó a reír. ¿Esto será posible? Y Dios le dice a Abraham, Sara estaba en otra tienda. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿Se piensa que no puedo hacer esto? Y le dice algo interesante a Abraham. ¿Hay algo imposible para mí? Ahora, si este Dios que obra, que se manifiesta, que no hay nada imposible para Él, Él puede obrar en vidas que se encuentran rotas, heridas, que se encuentran encarceladas, a vendar, a publicar libertad a los cautivos y presos de apertura de la cárcel, a sacar personas que se encuentran atrapadas por el diablo. ¿Cuántas personas hay que están metidas, que la vemos por la calle? Parecen que andan bien, sin embargo están encarceladas. Y Dios nos dio la libertad, Dios nos dio la llave. El Espíritu de Dios que está dentro tuyo, Él mueve para que abras las puertas, para que los liberes. ¿Cuántas, inclusive familiares nuestros, están aprisionados? Y Dios te dio la llave. Otro no puede ir, porque vos llegás a tu pariente, vos llegás a esa persona. Abrí las puertas de las cárceles. Dale libertad a estas personas. Abrí. Si vos estás encarcelado, Dios te libera. Dios te da libertad a publicar el año agradable, a proclamar las buenas nuevas, a consolar a todos los que están, personas que están destruidas, porque perdieron familia, perdieron hijos, perdieron esposo, esposa, están completamente destruidos, enlutados. Esto de enlutados están amargados, están destruidos, porque la vida le pegó muy fuerte y los dejaron destruidos. ¿Qué nos dice el Señor? Él nos mandó a consolarlos, a abrazarlos, a estar con ellos y pedir que el Espíritu de Dios, este Dios que dice en Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, este Dios de toda consolación. No dice de un poquito, Él es el Dios de toda consolación, quien nos consuela para que nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, Él nos consuela y nosotros podemos consolar a otros. Dios te consuela, Dios te da las herramientas para que puedas consolar, abrazar a personas, estar con las personas, a ordenar que los afligidos se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, ordenar que las vidas cambien, que tengan una vida ordenada. Dios cambia, transforma, Dios obra, se mete en el núcleo de la necesidad, se mete en el centro de la necesidad y ahí comienza a dar vueltas. Y no sé cómo lo hace, pero lo hace. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo que penetra. Y no está hablando en forma física, está hablando que obra en nosotros, penetra, entra en nuestras vidas. Y como es viva, comienza a darnos vida. Nosotros podemos ordenar vidas, no porque seamos superordenados, sino porque Dios, el Espíritu de Dios, Él encamina a las personas a reedificar. Personas que están rotas, personas que se sienten agobiadas. Estos últimos años, primero con la pandemia, luego por la economía, muchas personas están deprimidas, se sienten como destruidas, anímicamente destrozadas. Dios comienza a restituir, Dios comienza a reedificar vidas. No una ciudad, vidas. Dios quiere y te da los elementos para que reconstruyas vidas. Quiere decir que nosotros, en el lugar donde nos encontramos,
comenzamos a generar cambios. Cambiamos el ambiente que nos encontramos. Cambiamos el ámbito espiritual. No porque seamos, acá llego yo, acá llego. No. Acá llega Cristo. Él está dentro de mí. Pablo decía que tenía todo por basura para ganar la excelencia de Cristo. El sacrificio de Cristo. Llega la persona de Cristo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Comienza Dios a obrar libertad, manifestarse, a tocar vida, a tocar corazones. Entonces somos, en primer lugar, agentes de cambio. En segundo lugar, dice el versículo 6, la primera parte del versículo 6, del capítulo 61, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Habla de el sacerdocio. ¿Pero quiénes eran los sacerdotes? Hoy día como que nos cuesta entender el hecho del sacerdocio. El jueves, el pastor Pablo estaba predicando del sacerdocio y él hacía un énfasis sobre el sacerdocio de Cristo. Acá yo voy a hacer un énfasis no tanto sobre el sacerdocio de Cristo. Él es el sumo sacerdote y se presenta como el gran sacerdote. Nosotros también somos sacerdotes y nación santa. Ahora, ¿cuál es la función? Quiero que preste atención a este pasaje del Antiguo Testamento. Esto se encuentra en Números. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Dice en Números capítulo 8, versículo 14 al 16. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Esto dice Dios. Los levitas, que era una de las tribus del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía 12 tribus, una de las tribus, Dios dice, ellos van a ser míos, los levitas van a ser míos. Versículo 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Los levitas serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. A los levitas Moisés tenía que presentarlo como ofrenda a Dios. Versículo 16. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. ¿Por qué Dios dice esto? Bueno, para entender esto tenemos que ir un poquito más atrás en Éxodo. Ahí cuando es la liberación del pueblo de Israel, Dios en la última plaga que iba a mandar para Egipto, le dice al pueblo de Israel de que ellos tenían que pintar el dintel de sus puertas con la sangre del cordero y Dios iba a matar a todos los primogénitos. Dios dijo a todos los primogénitos de Egipto, los voy a matar. Hoy va a pasar el ángel de Jehová y va a matar a todos los primogénitos de Egipto, excepto a los que tengan el dintel pintado con la sangre del cordero. El ángel viene esa noche y, por supuesto, todos los judíos, ahí comieron, ahí es la noche de la Pascua, comieron el cordero, pintaron el dintel, y el ángel de la muerte, el encargado de matar a todos los primogénitos, él no iba a hacer diferencia. La única diferencia era si veía el dintel pintado de sangre, acá no tengo que pasar. Si no, él pasaba. Y pasó y mató a todos los primogénitos de Egipto. Todos los que no tenían pintado el dintel de su puerta, el ángel los mató. No importaba si era el hijo del faraón, si era el esclavo, si era la persona más humilde, si era la persona... No importaba. Al primogénito Dios lo iba a matar. Ahora, se salvaron todos los primogénitos del pueblo de Israel. Y Dios dice, le salvé la vida
a todos los primogénitos de mi pueblo. Porque les salvé la vida, ustedes me tienen que dar toda una tribu. La tribu que yo elijo es la tribu de Leví. La tribu de Leví es mía. Yo me los agarro, son míos. Ellos no van a recibir una heredad, la heredad voy a ser yo. Ellos son los que van a ministrar en mi tabernáculo. Ellos se van a presentar delante de mí y van a presentarlos a ustedes delante de mí. Quiere decir que el resto de las tribus tenían que venir a los levitas, a los sacerdotes, y presentar el sacrificio que ellos iban a hacer. Esa era la función. Quiere decir que los sacerdotes tenían un acercamiento a Dios diferente que el resto de la gente. Y acá, que en este año nosotros seamos personas, gente que está relacionada con Dios. Dios quiere tener una relación con vos. ¿Cuántos quieren tener relación con Dios? Dios quiere tener una relación con vos. Si tu relación con Dios es, te levantás a la mañana, te vas a trabajar, volvés de tu trabajo, llegaste fundido a tu casa y te vas a acostar a dormir y decís, Señor, tuve un día pesado, Señor, gracias por todo, amén, te vas a dormir. Si esa es tu relación con Dios, tu relación es deplorable, ¿no? ¿Cómo tengo que comenzar la mañana? Reconociendo que Él es el Señor, en primer lugar. Levántate a la mañana y lo primero es decirle, Señor, tu presencia está conmigo. Gracias, Señor. Tu presencia me acompaña. Vas en el colectivo, te van pisando los callos, y en el colectivo, gracias, Señor, gracias por este que me está pisando, gracias por este otro que me empuja. Señor, bendecilo. Aquel que te pegó un codazo, Señor, bendecilo. Aquel que metió la mano en el bolsillo que no era de él, ¿no? Sacó, perdí. Señor, bendecilo. A veces queremos ser como los hijos de Zebedeo, Juan, el apóstol, que le dijo al Señor, Señor, en esta ciudad samaritana no nos quisieron vender nada. ¿Te parece si hacemos descender fuego sobre ellos? Había leído Elías que hacía descender fuego, entonces Jesús le dijo, no sabes nada, no entendiste nada. No seamos como ese, sino que digámosle al Señor, Jesús mismo dijo, el que te saca la capa, no le dé solamente la capa, dale la túnica también. Dale, no importa lo que Él te haga, bendecilo. Bendecí las personas que tenés un empleador que es terrible, hijo de Satanás. Abrazado, bendecilo. Señor, bendecí su vida. Señor, obra, bendecí a tus hijos son terribles, bendecilos. Bendecí a tu esposa, bendecí a tu esposo, bendecí a tu suegra. Sí, bendecíla. Bendecí a las personas que tenés al lado. Esa es tu relación con Dios. Ahí comienza tu relación con Dios. Luego comenzás a leer la palabra de Dios. Luego comenzás a meterte en la palabra de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice que nosotros somos real sacerdote, nación santa. Quiere decir que si Él nos hizo real sacerdote, una nación santa, y hay un propósito, para anunciar las virtudes del que nos llamó. Quiere decir que como sacerdotes, y Dios dijo, son míos los sacerdotes. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y a veces le damos a Dios, Él nos da 24 horas, nosotros nos regimos por tiempo, Dios no se rige por tiempo, nosotros nos regimos por tiempo y Él nos da 24 horas y le damos a Él de las 24 horas y lo sumamos por los 7
días de la semana y en la semana le damos un domingo. Señor, hoy cumplí, vine a la iglesia. ¿Eso es tu relación con Dios? Hermanos, que este año tu relación con Dios sea continua, sea diaria, que experimentes cambios, que experimentes que Dios está al lado tuyo, que Dios es el que te dice, vení a mi presencia. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Él nos da la libertad para que entremos a su presencia y le adoremos a Él y lo bendigamos y le reconozcamos que Él es el Señor. Entremos a su presencia diariamente. Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el Señor nos dice una gran realidad. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando, y acá viene, los verdaderos adoradores. ¿Sos un verdadero adorador? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es lo que Dios está buscando. Estos verdaderos adoradores. Estas personas que buscan a Dios, que quieren tener una relación con Dios. Estas personas que se meten en la presencia de Él. La carta a los Hebreos en el capítulo 13 nos dice, versículo 15, así que ofrezcamos siempre, no dice a veces, siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Como sacerdotes, usted y yo, como sacerdotes, tenemos que tener una relación con Dios más estrecha. Mirá cómo es tu relación con Dios y ponete. Comienza y estamos en los primeros 5 días de este 2025. Proponete tener una relación más estrecha con Dios. Hablar con Dios. Dios quiere tener este diálogo con vos. Dios quiere que te acerques. A veces hay personas que están enfermas y decimos, bueno, tengo que llamar a la iglesia para que la iglesia... No está bien llamar a la iglesia, pedí oración y vamos a orar, pero Dios te puso una persona y no es para que salgas, para que digas otra cosa, sino para que vos, y ahí te da el desafío Dios, para que vos comiences a orar por la persona y comiences a darle libertad. Esa es tu relación con Dios. Él te da la autoridad. Él te da la autoridad. Autoridad que Cristo la ganó por nosotros. Esa autoridad es la que Él te da. Así que mantené en este 2025, tratar de esforzarte un poquito más en tener una relación más íntima con Él, en estudiar la palabra de Dios. No sé si te viste los anuncios, tenemos varios institutos para ir. Si no te gustan estos, hay otros institutos, charlamos después, te puedo dar el nombre de varios institutos, pero estudiá la palabra de Dios, estudiala, metete en la palabra de Dios, escudriñá la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ellas tenemos vida. Metete en la palabra de Dios. Y por último, versículo 10 y 11, los últimos versículos nos dice, en gran manera me gocé en Jehová, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y acá
tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que ser personas agradecidas a Dios. En una oportunidad estaba Jesús, iba caminando y estaban 10 personas que estaban enfrente. Jesús iba por acá y enfrente había 10 personas. Y estas 10 personas, los 10, iban gritando: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Sánanos! ¿Por qué decían esto estas personas? Porque eran leprosos. ¿Por qué no se acercaban? Porque los leprosos no podían acercarse a la gente. Ellos tenían que estar alejados. Cumplieron con este alejamiento, estaban lejos, y Jesús seguía caminando y para. Los mira y les dice a los 10, vayan y muéstrense al sacerdote. Esto es cuando la persona sabía que comenzó una sanidad, tenía que ir al sacerdote y mostrar para que el sacerdote le dijera sí, está sano. Sí, o no, no está sano. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ustedes van a ser sanos. Vayan y muestren. Fueron los 10, ¿no? Los 10. Fueron contentos, iban contentos ahí para mostrarse al sacerdote. Y uno, mientras iba caminando, miró sus brazos y vio que la lepra desapareció. Paró. Y cuando vio que la lepra desapareció, dio la vuelta, fue corriendo y ahora, como ya no estaba leproso, podía acercarse al Señor. Fue y se tiró a los pies de Jesús a decirle: gracias, gracias Señor, gracias. Y acá viene lo interesante, ¿no? Acá viene lo interesante. Esto se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 17 y 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No? Vino uno solo. ¿No eran 10 los que yo lo limpié? Que le dije: vayan y muéstrense al sacerdote. Y solo uno vino a dar gracias porque fue sanado. ¿Dónde están los 9? Y encima, este que vino es extranjero, es samaritano. Los otros eran judíos. ¿Por qué no vino a dar gracias? ¿Por qué no vinieron a dar gracias? Hermanos, no seamos como esos 9. Sé agradecido a Dios. ¿Me podés decir por qué tengo que ser agradecido a Dios? Bueno, en primer lugar, hace así. Estás respirando. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, vos hacías y todos, ¿no?, te empujaban, hacías y ya te alejaban, se ponían las máscaras. ¿Te acordás? El aire parecía que, bueno, Dios te da la vida. Dios te da, sé agradecido por tu vida. Dios te la regaló. Sí, pero yo estoy achacado. Dios te dio la vida. Hay personas que están mucho peor. Míralo a Job, pobre Job, cómo se encontraba. Sin embargo, él terminó agradeciendo a Dios. Sé agradecido por la vida. ¿Por qué más? Por lo que tenés a tu alrededor. Sé agradecido. El apóstol Pablo, estuve mirando los lugares donde Pablo agradecía a Dios. Y bueno, encontré una lista interminable de por qué Pablo agradecía a Dios. En primer lugar, él agradece a Dios por la salvación de otras personas. Esto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Es agradecido a Dios por la fe de los romanos, de los que se encontraban en la ciudad de Roma, y que la fe de ellos iba llegando a todas partes. Y él dice: doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios
por la fe de ustedes. Pablo es agradecido porque hemos vencido al pecado. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios. Es agradecido. Pablo es agradecido por el crecimiento que tiene la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 y 5, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Fueron en abundancia. Pablo dice gracias porque fueron enriquecidos como iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia enriquecida. Y Pablo dice gracias a Dios, gracias porque fueron enriquecidos. Da gracias a Dios por la victoria como cristiano. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfos en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Doy gracias a Dios. Y como ya para terminar, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo. ¿Cómo tenemos que ser? Personas agradecidas. Sea agradecido a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por la familia. Dale gracias a Dios por el lugar donde estás. Dale gracias a Dios por tu vecino. Dale gracias a Dios por las personas que están a tu alrededor. Dale gracias a Dios. Que tu mañana comience, Señor, gracias. Y cuando sos persona agradecida, tu vida va a cambiar. A veces estamos ahí como enojados, como malhumorados. Comenzá a darle gracias a Dios y vas a tener cambios en tu vida. Quiere decir que para este año que Dios nos prepara con un año nuevo, un año con buenas noticias. Nosotros para tener estas buenas noticias, primero seamos agentes de cambio. Que donde vayamos, donde estemos, la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. El Espíritu de Dios comience a moverse. ¿Dónde vas? Independientemente del lugar donde vas, pedile a Dios, quiero ser de bendición. Quiero ser de bendición. Señor, ayúdame a ser de bendición. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde vas? Va a producir cambios en las personas. En segundo lugar, que este año tengas un trato diferente con Dios. Proponete estar más tiempo con Él. Y ojo, cuando digo estar más tiempo, alguno piensa que, bueno, tengo que estar arrodillado o en un monasterio. No está hablando de eso. Más tiempo es permitir que el Espíritu Santo obre y tener este diálogo con Él. Y el diálogo con Dios lo podemos tener en cualquier lugar. En el colectivo, en la calle, en el auto, en el lugar donde estás trabajando, podés tener un diálogo con Él. Cuando entendés de que Dios tiene el control, es cuando te vas siempre a Él. Dependés de Él. Y por último, sé persona agradecida. Que siempre te conozcan a vos por ser agradecido. Que de tu boca cambie los insultos, las mala onda, por una persona agradecida. ¿Qué les parece si para este año nos proponemos ser de bendición? Y que se cumpla esto en nuestras vidas. Nos ponemos de pie, oramos al Señor, levanta tus manos ahí en el lugar donde está. Levanta tus manos. Pedí que el Espíritu de Dios comience a obrar. Pedí que la presencia de Dios comience a obrar en tu vida, a llenarte, a manifestarte. Levanta tus manos en alto. Dale gracias a Él. Espíritu de Dios, estamos delante de tu presencia de Dios. Manifesta tu gracia, Señor, como tus hijos
nos ponemos delante de ti y pedimos tu intervención en nuestras vidas. Espíritu Santo, llega a cada corazón, llénanos en esta mañana, llénanos de tu presencia, que tu presencia, Espíritu de Dios, conmueva nuestra vida. Adorale al Señor por unos instantes, adorale al Señor, adorale a Él. Permití que la presencia del Espíritu de Dios te llene, permití que el Espíritu de Dios se mueva dentro tuyo. Abrí tu boca, dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias a Él. Él es el que está presente. Señor, 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 Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, Señor, pusiste esto en mi corazón. Te pido que tu presencia obre en las vidas, en los corazones. Espíritu de Dios, obra en nosotros, manifiesta tu gracia. Si hay personas que están oprimidas, hay personas que están atadas en esta hora, Espíritu de Dios, obra algo especial en cada uno de ellos. Hay personas que están con problemas, con dificultades. Ahora, Señor, que tu gracia los alcance. Señor, toca a las familias, toca a las familias. Si hay parte de las familias que no te conocen, Espíritu de Dios, en esta hora llega con tu gracia. Obra en sus vidas, en sus corazones. Espíritu de Dios, extendé tus manos, presencia de Dios. Unos segundos más, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Habla en otras lenguas. Permití que la gracia de Dios, la presencia de Él te llene, te envuelva. Permití que la presencia del Espíritu de Dios te llene. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llénanos, 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 llénanos. Señor, Señor, no dejes a nadie en este lugar sin un toque de tu presencia. Desde el más joven hasta el más grande, desde una punta a la otra. Espíritu de Dios, toca cada corazón. Espíritu de Dios, toca cada vida. Toca, Señor, oh, presencia de Dios, manifestate en las familias, manifestate, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, soberano Señor, soberano Señor. Cada una de nuestras vidas te pertenecen, somos tuyos, somos tus hijos. Espíritu Santo, envolvenos, llenanos, manifestate, obra. Gracias, 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 Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, tu intervención en nuestras vidas. Espíritu Santo, nuestras vidas y nuestras familias están en tus manos. Seguí obrando en cada uno. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Nos volvemos a ver la semana que viene, el día jueves. Bendiciones. Salude a su hermano.